En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 27 de marzo del 2023, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y pidiéndola y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a las mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando de los más ancianos, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy día podemos ver esta sentencia que hace el hombre, pero también nos trae a colación lo que dice la primera lectura en el libro de Daniel, donde vemos cómo existe esa falsa acusación contra una inocente mujer que es Susana, la esposa de Joaquín, que le puede costar hasta la vida. Amén. Pero vemos también el inesperado giro por la intervención a última hora de ese muchacho inflamado del espíritu profético que es Daniel. Respiramos quizás con eso aliviados y nos alegramos de que triunfe siempre la justicia. Pues hermanos, en un mundo en el que existe el mal, la mentira y el abuso de poder, nos parece que siempre debería de ser así, pero sabemos que tristemente no siempre lo es. Existen demasiadas veces en que el mundo funciona en sentido contrario a la justicia, siempre buscando solamente los intereses y bienestar de uno o el otro. Pues hermanos, tenemos que tener en cuenta que a la persona íntegra que no cede a la presión de la corrupción ambiental se le tacha muchas veces de raro, ¿no? Se le tacha muchas veces de estúpido. Se le persigue porque su comportamiento denuncia muchas veces el mal socialmente admitido y muchas veces somos mal vistos ante la sociedad porque supuestamente no apoyamos o no estamos contra tal o cual gestión. La situación, hermanos, que nos presenta el Evangelio es también bilateralmente opuesta. Vemos que una mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y en este caso, hermanos, pues en la ley de Moisés era claramente que debería recibir un verdadero castigo. Y vemos, pues, cierto que en esa época los jueces y verdugos de la acción de justicia, apelando a la ley y autoridad de Moisés de entonces, quieren también, al parecer, el aval de Jesús. Quieren que Jesús también garantice y avale tal hecho. Y pues vemos en realidad aquellos hombres que usaban a la mujer solamente era para ponerlo en prueba a Jesús y para poder quizás casarlo. Y se opone a la condena. Vemos que nuestro Señor Jesucristo se opone a esa condena. Amén. Pues se opone contra esa ley de Moisés, contra esa ley mosaica que mandaba justamente a lapidarla. Si la sanciona, se pondrá contra la ley romana o se opone a la ley romana que prohibía a los judíos ejecutar a nadie. En los dos casos se le podría acusar, que era de lo que justamente se trataba, ponerle esa trampa a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Él cumple al mismo tiempo las dos leyes. Vemos que cumple la ley romana, que es evitando la lapidación, y la ley de Moisés,
por su parte, que mandaba lapidar no solo a la mujer adúltera, sino también al hombre con el que había pecado. Y pues vemos esta torcida interpretación que, de la ley que hacía caer la culpa solo a la pobre mujer. Pero Jesús, con su genial respuesta, parece estar diciéndole a todos nosotros, a ti y a mí también, ¿dónde está el hombre que ha pecado contra ella? Si querían ejecutar la sentencia, había también que traer al otro. ¿Quién sabe si presente entre los acusadores? ¿Quién sabe si estaba presente entre los acusadores? ¿Quién sabe si no había quizás abusado de la pobre mujer contra su voluntad? No lo sabemos. Pero ante esto nuestro Señor Jesucristo lanza pues esa sentencia clara y precisa, y que va dirigido a todos aquellos que se pasan justamente la vida juzgando, que se pasan justamente la vida acusando, que se pasan justamente la vida condenando a los demás. Y dice bien claro, hermanos, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra a esta mujer que se ha equivocado. Hermanos, esa expresión hoy día suena y resuena, no solamente en nuestros oídos, sino también en nuestro corazón. Huye, huye de aquellos que pasan la vida solamente acusando, señalando, denunciando, condenando a los demás. Probablemente, hermanos, probablemente en ellos, y por un extraño y complejo mecanismo psicológico o por la vivencia, hay más culpa, porque la vida muchas veces nos ha enseñado que detrás de muchos acusadores hay un pecado siempre escondido que quieren disfrazarlo, señalando y condenando a los demás. Amén. Entonces nos podemos dar cuenta que es un pensamiento totalmente contrario a lo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente a una cultura que está situada en leyes o a una situación legalista del tiempo de Jesús, sino que también, hermanos, se extiende hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Es fácil apuntar con el dedo a la mujer que ha sido engañada y seducida, al muchacho que por su ignorancia ha cometido un error, al empleado que quizás presa de su depresión ha obrado inadecuadamente. Es fácil, hermanos, apuntar a cual o tal persona cuando quizás producto de su desesperación muchas veces cometieron errores. Por eso podemos recordar que en un pasaje nuestro Señor Jesucristo decía, si su justicia no es mayor que a la de los fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Hermanos, hay que tener algo muy en claro, que Dios verdaderamente nos ama y nos perdona. Dios nos invita a enmendar nuestra falta. Dios no nos juzga y no nos condena. Vemos en el pasaje que el Señor Jesucristo no le condena, pero también nos invita a perdonar de corazón y en lugar de ser piedra de tropiezo para los demás, seamos instrumentos de su amor y misericordia, levantando a los que se han caído verdaderamente. No pensemos que somos mejores que los demás, hermanos. No te creas mejor que los demás por el puesto que tienes, por el rango que tienes, o que estemos inmunes al pecado. Pues, hermanos, la debilidad nos rodea siempre y en cualquier momento podríamos estar en una situación más grave que la de aquella persona. Amén. Que con tanto desprecio quizás nosotros señalamos día a día. Solo, hermanos, la misericordia de Dios es capaz de salvarnos, no solo de la muerte, sino también del pecado. La misericordia salva al pecador, pero condena el pecado. Amén. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, no te condeno, pero también dice, no peques más. Nos rehabilita, hermanos, nos rehabilita, pero también nos exige. Amén. Y el perdón, hermanos, el perdón unido a la llamada eh, a, a romper con ese mal de todas sus formas, nos lleva pues a transformar nuestra mirada y hasta a veces nuestra consideración en la justicia. Solo mirando con los ojos de Jesús nos alegramos de la salvación de Susana en la primera lectura y de la mujer adúltera también. Pero no debemos desear apedrear al que la sedujo. No deberíamos alegrarnos de la muerte de aquellos viejos malvados que lo acusaron a Susana. Amén.
Hoy busquemos verdaderamente la misericordia que salva al pecador, pero condena el pecado. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos dice, no te condeno, pero también nos dice, no peques más. Amén. Hoy pidámosles al Señor que tengamos su mirada, que miremos con compasión las fragilidades de los demás y que tengamos respeto por la vida de los otros. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.